8:40 minutos, 7:40 en las Islas Canarias y empezamos nuestra tertulia de hoy con don Borja Montoro. ¿Qué tal está usted? Pues muy bien, muchas gracias. De vuelta de Ciudad del Cabo, nada menos. Una semanita. Se va de unas vacaciones. Pero no vacaciones, no ha sido vacaciones. No, eso no ha sido vacaciones. Vacaciones han sido en Andalucía, como de costumbre. Lo de Ciudad del Cabo ha sido ya volver y trabajar, y ahora ya estamos de vuelta. Entonces no eran vacaciones, era vicio. Era vicio. Exacto. Ayer, pues el gobierno nos regaló un reparto de menas. La lotería no nos toca, pero menas nos van a tocar a todos, menos a Cataluña y al País Vasco. A usted no le he presentado. Don Roberto Granda, ¿qué tal está usted? Buenos días, encantado de estar aquí por primera vez. Yo no vengo de tan lejos como Sudáfrica, vengo de Asturias, pero también se está bien. Ay, Asturias, qué lugar, qué quesos los asturianos, por Dios, estoy enamorado. Mi queso favorito es el gamonedo y también el tres leches de Pues si lo llego a saber, le voy a traer a usted un ejemplar. La Peral es bueno también. También. Sí. Bueno, ¿a ustedes les ha tocado algún mena, no? A quien no le ha tocado es a Cataluña y el País Vasco. ¿En casa? En casa, madre de Dios, tenemos 6 ya. ¿Para qué queremos más? No, todavía no nos han traído ninguno. Pero sí, tenemos el corazón muy ancho nosotros también. Así de ancho. Y pues no, pero al paso que vamos nos va a tener que tocar antes o después, porque parece que es una especie de condena bíblica irresoluble. Es decir, que vienen todos los que quieran venir. No hay manera de parar esto. Es una especie de... Se nos ha metido la idea a los españoles, o se nos ha vendido que África entera cabe en la península ibérica y que nosotros tenemos que comer todos, uno detrás de otro, y que pobreticos, y que son... Primero que te venden que son niños y niñas de 8 añitos, y no es verdad. Luego vemos todas las fotografías y tal, y luego vemos la actualidad, y es tremebundo. Y el caso es que, ya digo, es una especie de condena, de determinismo, de decir esto es así y va a seguir siendo así, y no hay manera de pararlo. Entonces, pues los pueblos de España se inundarán de gente sobre todo del norte de África, argelinos o marroquíes y tal, pero luego vienen de Pakistán, de Afganistán, luego del centro de África, etcétera. Todo y oye, perfecto. que en España claro, hotel de 4 estrellas y tal. Ya, a mí quiero decir que yo efectivamente vengo precisamente de Ciudad del Cabo, ahora que he vivido allí algún tiempo y voy ahora a menudo por cuestiones de trabajo. Y es un lugar maravilloso, Ciudad del Cabo, pero las casas tienen unas alambradas con espinos que da gusto verlas, ¿eh? Quiero decir que vivir en África es muy entretenido. Entonces, yo sé lo que es vivir en una población en la que el 80% de la población es africana. Es peligroso. No es sencillo, ni fácil, ni agradable, nada. ¿Se puede vivir? Se puede vivir. La gente que tiene un nivel adquisitivo medianamente elevado y tal, pues se vive muy bien, y hay lugares y tal, y son como una especie de lugares aparte. No es privativo de África. Vaya usted a vivir a México, por ejemplo. Claro. Puede vivir estupendamente, ahora eso sí, en urbanizaciones cerradas, con guardias armados en la puerta, y teniendo usted cuidado de a dónde va y quién le escolta, claro. Sí, pero que nadie se engañe, el resto se convierte en África. Y eso no tiene vuelta, es imposible que sea de otra manera. Es un poco lo que ocurre en España, lo que se comentaba de México, de organizaciones cerradas, ¿no? Aquí la inmigración ilegal, apoyarlo, es un lujo que solo se lo pueden permitir los ricos, realmente. Es decir, los que nunca lo van a sufrir en sus barrios, en sus entornos, en sus escuelas. Cuando tú dices, pues, claro, que vengan todos los que quieran, yo estoy a favor de inmigración ilegal masiva, lo dices porque piensas que nunca te va a afectar, que nunca te va a afectar a ti, que nunca va a afectar a tus hijas, que nunca en el colegio van a convivir. Ahora bien, está bien que vivas en una burbuja, pero un día esa burbuja se pincha y el día que la realidad te dé un ostión no vas a saber ni por dónde te ha llegado. Y ese es el gran problema, y esa es la hipocresía y la doble moral. Y eso va pasando día a día, es como un gota a gota cada día. Las noticias la realidad es tozuda. Entonces, cuando se va haciendo presente unas predicciones que antes, hace tiempo, el único que alzaba la voz y que hablaba con claridad al respecto y que señalaba el problema era Vox, y todo el mundo, es que ni siquiera se podía hablar del problema, el problema de la inmigración ilegal, el problema de la seguridad en los barrios, etcétera. Pues han sido 4 o 5 voces cercanas a Vox y alrededor del partido, pues Samuel Vázquez y Pulido, gente que nos iba advirtiendo del negocio de la trata de seres humanos, que
sigue produciéndose porque es un gran negocio, porque si esto de no diese dinero a alguien dejaría de suceder, evidentemente. Y se ha ido advirtiendo, y cuando esto se advertía, pues todo el mundo se alarmaba y enseguida sacaban unas narraciones muy melodramáticas sobre unos pobres niños que huyen de la guerra y tal, con unas fotografías y poco menos que las panzas hinchadas de Biafra, y luego ves que desembarcan tíos que están de gimnasio, de playa. Y todo esto te lo han vendido, y entonces durante mucho tiempo era el racismo y la xenofobia y tal. Ese capítulo ya se ha pasado. Ahora ya se habla con absoluta claridad de que hay un problema, porque es que antes ni siquiera se señalaba o se reconocía que fuese un problema. Ese capítulo ya se ha pasado. Es que yo creo que lo más sencillo es jugar la carta del racismo para atenazar a la gente y que no opinen, porque digan, es que yo si digo determinadas cosas me pueden tachar de... Pero se está perdiendo ese miedo también. Son grandes palabras, sí. Claro, dentro de MENAS es un acrónimo que supuestamente son menores no acompañados, pero luego te das cuenta que son mayores de edad, que son la mayoría hombres en edad militar, que vienen de países donde no hay ninguna guerra, y que eso crea también un problema de seguridad ciudadana, que es de lo que se trata. Es decir, si ves la degradación de los barrios, si cada vez que sale tu mujer, tu hija, tu hermana, le dices, oye, lleva el spray, llámame cuando llegues a casa, ha aumentado el número de violaciones, hay un determinado número de estadísticas que ya no puedes ocultar, porque llega un momento en que no puedes tapar el sol con un dedo. Pasará como pasó en Suecia, que lo intentaron tapar hasta que ya fue demasiado grande. Claro, jugar la carta del racismo en eso, cuando tú hablas de seguridad ciudadana y hoy, mira, si mi pueblo, por ejemplo, llegan un montón de gente de Huelva que la lía, que viola, que roba, yo diré que hay un problema con la gente de Huelva, y eso no me convierte en huelvófobo ni nada por el estilo. Huelvófobo. O de la gente, claro, o de la gente onubense, en contra de la gente onubense, ¿no? Yo quiero barrios seguros y determinada calidad de vida, que es lo que se espera en un país del primer mundo como España, o del segundo, necesitamos. Entonces, pasa lo mismo con lo del fascismo. Hoy en día sabemos que todo es fascismo. Está, por una parte, la coalición de progreso, que es Sánchez, Otegi y Puigdemont, y todo lo que salga de ahí es fascismo. Entonces, claro, es muy fácil que te cataloguen de ultraderecha. O estás con Otegi y le estás succionando las gónadas día sí día también para seguir en el poder, o eres ultraderecha. Entonces, la mayoría de la población dice, mira, me da igual, vale, sí, soy fascista, lo que tú quieras. Es el problema que tienen las descalificaciones, que llega un momento en que se gastan, ¿no? De tanto utilizar el término de ultraderecha, extrema derecha. Pues al final, ¿qué significa? Es que como ha dejado de significar nada, porque ellos utilizan la descalificación sin en realidad pretender dotarla de contenido semántico, sino simplemente como una piedra, algo que arrojas, pues al final la gente dice... ¿Qué me quiere usted decir con eso? ¿Que soy de extrema derecha por decir que no puedo salir a la calle en mi barrio? Pues oiga, pues seré de extrema derecha, no sé, pero no puedo salir a la calle en mi barrio. O tengo al lado un narcopiso y me están haciendo la vida imposible. ¿Soy de ultraderecha por decir que tengo un narcopiso y me están haciendo la vida imposible a mí y a los vecinos? Pues seré de ultraderecha, yo qué sé. Lo que pasa es que tomar a la gente al margen de nomenclaturas o de calificativos tomar a la gente por idiota no funciona, porque la gente realmente no es idiota. Todos conocemos idiotas y probablemente algunos considerarán que nosotros mismos, algunos de nosotros somos idiotas. Da igual, pero en general... Yo mismo la mitad de los días considero que yo soy idiota. No pasa nada. Mitad de la gran parte de la población, la percepción de la realidad la tiene muy clara y es muy evidente. Entonces, los políticos no pueden pretender tomar a la gente por idiota. Yo he escuchado esta mañana unas declaraciones que ha reproducido usted en el informativo de las 8, creo recordar, o a las 7:30, de Moreno Bonilla. Son espectaculares. ¿Quiere usted escucharlas? Pues me encantaría. ¿Podemos escuchar las declaraciones, don Julio? Porque son muy significativas. Moreno Bonilla. Del hombre que tenía un corazón así de ancho antiguamente, y ahora hace unas declaraciones, pero claro, son unas declaraciones maravillosas. Vamos a escucharlas si quiere usted. Escuchemos a Moreno Bonilla estas declaraciones. En lo que llevamos de año tenemos 124 incidentes relacionados con agresiones con arma blanca. Hace escasamente unos días perdió la vida un chaval de 21 años, deportista, estudiante, que salió a la feria, el único día que había ido a la feria, una feria que había transcurrido con absoluta normalidad y que desgraciadamente perdió la vida con un apuñalamiento por una pequeña reyerta absurda y, en definitiva, sin sentido. Son cerca de 20 fallecidos por arma blanca, 20 jóvenes en su mayoría que han perdido la vida, que sus padres se despidieron por la noche cuando salieron y que ya no volvieron nunca más. Quiero hacer una reflexión a la sociedad en este tema, en primer lugar, para que qué está sucediendo
en nuestra sociedad y en los jóvenes, para que los jóvenes sean capaces de apuñalar a otro joven y sea capaz de quitarle la vida. Es una reflexión que tenemos que hacer en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito de los valores y de los principios. O sea, ¿qué estará sucediendo? No sé. estará sucediendo? No. ¿Qué está pasando? No sé, por mucho que pienso, don Juanma Moreno Bonilla, no Hay se que me ocurre qué reflexionar. puede estar sucediendo para que se multipliquen los apuñalamientos en España. ¿Será que hemos perdido los valores del año pasado a este, verdad? Y por eso se multiplican Sí, los... algo Sí. debe de estar pasando en el sentido de los valores, que hay que hacer una pedagogía y todo este tipo de cosas y tal. Es absurdo. Entonces, ese tipo de discurso es un discurso en el que estás tratando a la gente como idiota, perfectamente. Porque la gente, a estas alturas, la gente lo que más necesita y lo que más anhela es una verdad. Y las verdades se han venido diciendo desde hace tiempo y se ha pretendido ocultar la verdad. Y la verdad se impone, la verdad la realidad es, como he dicho, es tozuda. Entonces va a venir y te va a dar un guantazo antes o después. No puedes ocultarla mucho tiempo. Y pasa un poco con la inmigración, como ha pasado con un discurso del que yo estoy completamente, absolutamente seguro. Es un discurso que antes cualquier periodista, pero de medios desde la izquierda a la derecha, cualquier periodista te diría que la idea de Vox de eliminar el sistema o de cambiar el sistema autonómico y de acabar con el sistema autonómico parecía un disparate. Como esto ya está construido, ya estamos en este sistema, esto es el sistema. Y cada vez con más tranquilidad la gente empieza a hablar y a decir, oiga, el sistema autonómico no está funcionando. Porque es que no está funcionando. Desde la riada del año pasado a los incendios de ahora. Entonces, hay discursos en los que Vox va 7 cuerpos por delante. ¿Por qué? Porque tiene un olfato muy bueno por lo que la gente está verdaderamente pensando y porque ve la realidad, y luego porque no tiene ningún tipo de complejo a la hora de plantear y de decir, la manera de solucionar estos problemas es esta, ¿qué se le va a hacer? No hay tabúes ni campos sagrados que sean intocables. ¿Me permite usted que le dé a don Juanma Moreno Bonilla un dato? En 2018, en Andalucía, hubo todo el año 8 fallecidos por arma blanca. Este año llevamos 20 en medio año. En 2018 llegó usted al poder en Andalucía, don Juanma Moreno Bonilla. ¿Qué puede haber pasado en Andalucía para que de repente se multiplique por 5 el número de asesinados por arma blanca? A ver, pensemos, una posibilidad es que sea usted el responsable y que desde que está usted en el gobierno andaluz se multiplican los asesinatos, ¿eh? Otra posibilidad es que en 2018 llegó Sánchez al poder en Madrid y resulta que a lo mejor son las políticas del gobierno central. ¿Y qué políticas pueden ser esas? Me pregunto yo. No sé, yo estoy todavía reflexionando. Sí, es que, Voy a hacer la palabra a don Roberto porque es que es la primera vez que viene a esta mesa y no sé, ni nadie le ha informado de decir, como no, que se calles a acostumbre, Borja al Montoro. maltrato tertulianil. Yo creo que lo que ocurre con Moreno Bonilla y con mucha gente supuestamente bien intencionada o víctima del bonismo es que tú puedes negar la realidad. ¿Durante cuánto tiempo? Es decir, puedes negar la realidad, lo que no vas a poder negar son las consecuencias de esa realidad. Está pasando incluso en muchas zonas del País Vasco, donde han llegado algunos pueblos a tener que cancelar las fiestas porque no eran capaces de controlar el nivel de delincuencia. Y uno pregunta, ¿qué les ha pasado a los euskaldunes? ¿Qué les ha pasado a los abertzales? De repente se han dedicado todos, han pasado de la Kale Borroka a las violaciones, al mataleón y a robar a las ancianas. Pues evidentemente no, tienen muchos problemas en el País Vasco y además esto se les ha unido. Hay una cuestión que se ha mencionado antes de pasada, que es el negocio. Al final, si utilizas la inmigración, Marruecos lo utiliza como un ariete contra España, ¿no? Que abre y cierra el grifo cuando quiere. Y luego también las ONGs lo utilizan también como si fuera una industria, igual que pasa con el feminismo, como la industria del porno, como la industria del alcohol, del tabaco. O sea, lo que necesitan es hacer negocio, y cuando conviertes un drama en un negocio estás haciendo que otros paguen las consecuencias mientras tú tratas de enriquecerte. Por eso va ligado también a la idea del nuevo feminismo, en el que determinadas violaciones, determinados asesinatos, uno ya asume, prácticamente lo tiene como interiorizado, que se le va a dar bombo mediático según quien sea el agresor y según quien sea la víctima. Es decir, hay algunos casos que se ocultan y otros casos en los que se hace, pues casi no, hasta un documental de Netflix, como pasó con la manada de Pamplona, y que parece que es la única manada que ha existido, cuando después de esas han sucedido numerosas y muchísimas que han sido ocultadas sistemáticamente. Totalmente de acuerdo, sí. Y el uso de adjetivos para silenciar eso de homófobo, racista, xenófobo, todo ese tipo de adjetivos que se lanzan enseguida en cuanto alguien alza la voz contra problemas.
son silenciadores en realidad, son advertencias, es un dedo levantado para decir, como hables más de la cuenta te vamos a señalar y entonces te cancelamos. Es una cancelación pública. Y dices, ya no puedes hablar porque enseguida todo el mundo va a señalar, bueno, es que lo que dice este tío, ten en cuenta que es que este tío es un fascista. Claro, pero yo creo Entonces que ya. hay que perder también ese miedo. Es verdad que se pierde cuando ya tienes un poco la vida resuelta. ¿Por qué Joaquín Sabina, por ejemplo, empezó a decir, yo ya no soy tan de izquierdas? Porque él ha vendido ya lo suficiente, tiene suficiente dinero para permitírselo. Sí, Ahora, puede, un actor, un sí, pero se lo músico, comen por los zancajos a la mínima. claro, que está empezando, se puede permitir salirse del redil o ir a los Goya y decir, oiga, yo creo que Pedro Sánchez es X o que no, porque lo van a apartar, lo van a marginar y va a salir, digamos, de este rebaño del totalitarismo progre en el que se impone y que hay una hegemonía de izquierdas en determinados ámbitos en el que no puedes hablar con libertad. Bueno, es que se paga. Quiero decir que la izquierda paga muy bien todo eso y sobre todo hace ver que el que no está dentro no come. Y eso es difícil. Y luego la derecha, los medios de derecha, es que no he visto una cosa más cobarde en general en todos los días de mi vida. Quiero decir que están acostumbrados también a que se les domestique y están acostumbrados a seguir los discursos. El discurso es... ayer escuchaba algún comentarista en alguna radio, no recuerdo exactamente quién, sí, lo estoy recordando pero no lo voy a mencionar, pero es un buen amigo, por cierto, y tiene toda la razón. Alguien comentaba en una tertulia y decía, porque planteaban el problema se planteaba de la siguiente manera. Decía, bueno, es que ahora empieza la tanda política, ahora empiezan las sesiones en el Congreso y ahora hay una especie de pugna con todo esto que ha salido con los incendios, hablando en este caso de los incendios y otra de los grandes artificios para silenciar a la gente, que es que eres un criminal que quiere cagarse el planeta. Entonces aquí sale el calentamiento global y es otro gran adjetivo. Entonces que eres un negacionista, ya encuentran enseguida una palabra con la que identificarte. Entonces, la perversión del lenguaje. Claro, entonces ya tienen un adjetivo para silenciarte. Si tú no estás a favor de todo lo que te diga ahora mismo el gobierno, tú eres un negacionista y gracias a tu negacionismo se han quemado todos los pueblos de España, etc. Nadie sabe por qué el clima no ha afectado igual a Francia, que está aquí al otro lado. Pero vamos, quiero decir, si el planeta se calienta, se ha calentado. En Toulouse, lo sé porque tengo una hija que vive allí, este verano hacía un calor del demonio, y no se ha quemado Toulouse como se ha quemado León. El caso es que, con respecto al calentamiento global, se planteaba el curso político y dice, bueno, ha entrado Feijóo por un lado ahora haciendo una propuesta con una serie de cosas que ha planteado. Y él se ha querido adelantar porque el gobierno le va a plantear firmar ese pacto de Estado contra el calentamiento global y la prevención de incendios y tal. Y ayer decían, además que el gobierno es que no tiene ninguna intención de colaborar con la oposición, porque el gobierno lo que quiere es hacer que se retrate el Partido Popular, porque lo que van a hacer es llenar y cargar ese pacto de Estado de un montón de contenido ideológico, precisamente para presentar al PP frente al espejo y decir, ¿es usted o no es usted un negacionista del calentamiento global? Y dice, claro, es que eso al PP lo atenaza y tal. Y había Tomás Cuesta, que lo escuché ayer, era el que decía, bueno, es que la culpa la tiene el PP porque se atenaza por eso. Porque el PP podía levantarse tranquilamente y decir que el calentamiento global es una filfa. Es que además... Porque Vox lo dice, y todo el mundo lo sabe, ya todo el que tiene una sesera lo sabe. Pero no, el Partido Popular sigue efectivamente atenazado. Entonces el problema es que el Partido Popular vive condenado a su propia cancelación, porque es incapaz de alzar la voz y decir, lo que usted dice del calentamiento global es mentira. Pero ¿cómo va a alzar la voz? Si está de acuerdo con lo que dice el Partido Socialista. Bueno, está de acuerdo. En realidad no está de acuerdo. Sí, está creo de acuerdo. Creo que no. Todas las políticas relativas al calentamiento global son pactadas totalmente, en Bruselas entre el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista. Está de acuerdo en la Europeo. aplicación de las políticas, pero esto quiero decir, es que ni siquiera está de acuerdo, es que lo hace porque dice, es que si no digo que estoy de acuerdo, me van a señalar. Y entonces es un disparate. Entonces dices, un partido así no te sirve para presentar batalla a nadie, absolutamente. Es completamente imposible hacer nada con eso. Pero estamos jugando con el lenguaje y las cartas que nos muestra la izquierda. Es decir, esa perversión del lenguaje de la que hablamos ya no es tanto calentamiento global como emergencia climática. Ahora han descubierto una cosa que se llaman refugios climáticos, que son los parques de toda la vida. Que se llaman refugio climático, como si fuera un búnker en el que te puedes ahí. Bueno, pero aquí los cierran, porque aquí nuestro por eso alcalde... me llama la atención, es un refugio climático, pero cuando hace más grados de los que yo consideran de la cuenta, cierran el retiro, que es donde cierran el retiro para ver que si se muere alguien dentro del retiro... Lo de negacionista, que en su momento era la gente que negaba históricamente el holocausto, la SOA se llama negacionista, y ahora lo utilizan para cualquier cosa. Por eso usan ese adjetivo, por la carga que trae históricamente exactamente. Y respecto a los medios y cómo también mueven el lenguaje, los titulares, lo que pasa es que hay un determinado sector de la población que ya le está tomando la medida. Es decir, cuando en el titular dicen un joven apuñala, dicen, ojo,
que aquí tiene trampa. Entonces hay determinados tics, determinadas formas de titular y de redactar que uno ya le salta automático. Claro. Dice, ojo, ¿qué pasa aquí Entonces igual, a lo mejor tienes que llegar hasta el tercer, cuarto párrafo para que te digan el dato de verdad. Y la idea original de las noticias es dar la información, las famosas 5 W, pero te están ocultando sistemáticamente en el propio titular información relevante que yo creo que es interesante saber si el agresor es de Cáceres, del Magreb o de Gijón. Da igual, pero Claro. dilo. Tienes todo el derecho a conocerlo. Bueno, hacemos una pausa publicitaria. Con Luis del Pino. 9:03, 8:03 en las Islas Canarias, y tenemos al otro lado del hilo telefónico al secretario general de Vox, don Ignacio Garriga. ¿Qué tal está usted, don Ignacio? Muy buenos días, don Luis. Pues muy bien, la verdad. Bueno, una pregunta. ¿Está usted satisfecho de que a Cataluña, donde es usted pues líder de Vox y diputado autonómico, se le haya excluido del reparto de menas? ¿Qué suerte tienen ustedes, oiga? Bueno, mire, eso es una demostración más del trilerismo político, del separatismo y de cómo, por desgracia, el separatismo condiciona la política nacional. En cualquier caso, yo creo que no se debería estar repartiendo ningún MENA en ninguna comunidad autónoma, como bien saben, sino que deberíamos estar protagonizando de manera ejemplar para el resto de Europa pues deportaciones masivas, ¿no? Que, como siempre hemos dicho, estos menores nunca deberían haber entrado a nuestro territorio nacional, y en caso de haber entrado en situación irregular, como es el 98% de todos ellos, por no decir el 100%, pues deberían ser devueltos de manera inmediata. En cualquier caso, pues demuestra una vez más la política del gobierno de la nación, que no es otra que la del reparto de inseguridad, el reparto de miseria, y no abordar un grave problema como es el de la inmigración ilegal, que yo diría que es el fenómeno político más importante que hay que abordar, no solo hoy, sino sobre todo los próximos años, si no queremos dejar de ser España y que nuestra seguridad y nuestra identidad cada día estén más comprometidas. Hay algo que quizá mucha gente no entienda en la calle, don Ignacio. Ustedes tienen una serie de propuestas migratorias, pues que todo inmigrante irregular que esté en España, pues que sea devuelto a su país de origen y que haga el favor de tramitar la llegada a España por las vías existentes, que todo inmigrante legal que delinca también sea devuelto a su país de origen. Y bueno, pues resulta que según las encuestas que han sacado distintas casas de sondeos en estos últimos tiempos, el 70% de los españoles está de acuerdo con esas propuestas de Vox. Y sin embargo, pues PP y PSOE siguen un poco anclados en el concepto antiguo de que bueno, la avalancha migratoria es una especie de catástrofe natural que por algún motivo pues bueno, nos ha caído encima y tenemos que aceptar pues, como si fuera un terremoto, cuando está claro que todo son decisiones políticas. Si tú decides que mañana no entre un irregular más en tu país, no entra un irregular más en tu país. ¿Por qué? Porque PP y PSOE siguen con esa matraca. Y especialmente en el caso del PP, que yo creo que es perfectamente consciente de que su electorado está en contra de que se siga fomentando la avalancha migratoria. ¿Es que no se dan cuenta de por dónde va la calle? Bueno, pues lo que demuestra evidentemente es que hay una gran distancia entre los planteamientos y las soluciones políticas que plantea el bipartidismo y la realidad que está sufriendo la calle desde hace muchísimos años, y de manera especialmente pues estos últimos meses o años en la que se está agravando el fenómeno de la inmigración ilegal masiva y descontrolada, que va asociada sin duda alguna a un incremento de la inseguridad. Está claro que es un problema gravísimo que afrontamos como sociedad y que hablamos de millones y millones de personas. Hablamos de cambios sociales, de cambios culturales profundos que cada día van colmando más el vaso de la gente corriente, y ahí está el quid de la cuestión y la importancia de revertir estas políticas migratorias que ha impulsado PP y PSOE en estos últimos 40 años, porque cuya reversión se convierte en cada día algo más complicado, porque al final estamos viendo como hay muchos barrios que ya están cambiando su realidad social, y hay que afrontar esta cuestión de manera prioritaria. Es por ello que Vox lleva mucho tiempo haciendo bandera de un cambio de las políticas migratorias de 180 grados, porque cada día que tardemos es, en fin, más complicado para solucionar el gravísimo problema que tenemos enfrente. Y es lamentable, efectivamente, que algunos encima no nos acusen
de estar juzgando que si el color de piel, que si... No, y nosotros lo hemos dicho, nosotros estamos juzgando las ideas y la forma de vivir y relacionarse de muchos de los que llegan a nosotros y, por supuesto, cuestionando la manera en cómo llegan. Yo creo que es fundamental frenar la inmigración ilegal, como estamos planteando día sí día también con propuestas, no solo en el Congreso de los Diputados, sino en todos los parlamentos regionales. Hay que acabar también con esos abusos de figuras jurídicas como el arraigo, como el empadronamiento, como el asilo o la reagrupación familiar. Hemos dicho que hay que protagonizar esas deportaciones efectivas de ilegales, por cierto, deportaciones que el Gobierno de la Nación, teniendo mecanismos legales y mecanismos económicos, no protagoniza. Y nos podría llevar a la pregunta de por qué no lo hacen, ¿no? Hemos dicho también que es fundamental acabar con esas ayudas a terceros países porque deben estar condicionadas a la aceptación de la devolución de ilegales. También entendemos que hay que, en ese sentido, frente a una ola de opinión, no solo del Gobierno, sino de instituciones europeas que dicen que necesitamos millones y millones de inmigrantes, nosotros proponemos el promover la natalidad nacional. ¿Por qué necesitamos permanentemente fomentar la inmigración de terceros países cuando aquí no hacemos nada, absolutamente nada, para impulsar un plan de natalidad, de impulso de la natalidad y de la familia en España? Yo creo que eso sería lo más sensato y lo que esperan los españoles de su gobierno. Y, por supuesto, modificar el Código Penal, modificar la ley de extranjería y endurecer esos requisitos de la adquisición de nacionalidad. En definitiva, los españoles saben que cuando hay voluntad las cosas se pueden cambiar. Pero, por desgracia, y lo vemos no solo catástrofe tras catástrofe, sea pandemia, sea La Habana o sea los incendios, el problema no está solo en las leyes, sino está en el bipartidismo. Un PP y PSOE que está anclado hace 40 años y que no tiene la voluntad política de cambiar absolutamente todo. Y yo creo que ha llegado el momento de que hay que enmendar todas las políticas después del 78 y plantear una reforma integral de España para que de verdad los españoles se vean protegidos, se vean representados por las instituciones y, sobre todo, acabemos con la corrupción política, moral y social del Gobierno de España. No es lo de los menas la única cosa que singularizó ayer a la comunidad autónoma de Cataluña, sino que también asistimos, yo personalmente bastante estupefacto, al espectáculo de ver cómo el gobierno dice que no quiere que haya pleno el 11 de septiembre porque es la Diada Nacional de Cataluña. No sé, bueno, nunca había visto que se suspendiera un pleno del Congreso de la Nación porque sea fiesta en alguna autonomía, ¿no? Me parece increíble. Bueno, eso demuestra una vez más cómo el Partido Socialista, pues, en fin, utiliza las instituciones para su propio interés, ¿no? Lo que es evidente es lo que quieren ocultar, que es la imputación, la penta-imputación de la mujer del presidente del Gobierno, y lo que no quiere Sánchez es, pues, recibir un vapuleo una vez más histórico en el Congreso de los Diputados, donde se le saque una vez más las múltiples vergüenzas de su corrupción política, moral y social, ¿no? Siempre estará un partido separatista como salvaguarda del gobierno más corrupto de nuestra historia reciente, y esto, insisto, se permite porque durante muchos años hemos, déjame que hable en esos términos, normalizado la presencia de partidos separatistas que han llegado a condicionar, pues, gobierno de la nación tras gobierno de la nación. Ahora hemos llegado a una situación límite en la que son los separatistas quienes modifican el Código Penal, son capaces de modificar la sedición, la malversación, son capaces de poner contra las cuerdas al Estado y llegar a plantear una auténtica financiación autonómica que le llaman singular, pero que es abiertamente contraria a la ley, y son capaces incluso de decir, no, que aquí no vengan ilegales, que vayan al resto de España, ¿no? Bueno, pues es la peor versión del separatismo permitida por un Sánchez que está, pues eso, acorralado de corrupción, débil parlamentariamente, y que sabe que le queda muy poco en el gobierno. Por eso es fundamental que la oposición de una vez por todas se crea, que hay que hacer oposición 365 días, 24 horas al día. No basta con permanentemente salir un día y decir una cosa y al día siguiente pues lanzar un balón de oxígeno al gobierno de España. La gente, don Ignacio, pues yo creo que está en estos momentos ya un poquito
pues como decía Stanislao Figueras antes de coger el tren, dimitir como presidente de la Primera República y pirarse a Francia. Estamos ya todos un poco hasta las narices los unos de los otros. Vamos, que la sucesión de noticias de que tenemos un gobierno corrupto, de que tenemos un gobierno incompetente, un gobierno que no nos protege de ninguna catástrofe, un gobierno que nos saquea impuestos, que nos da cada día peores servicios. Es una sucesión continuada de noticias desde hace ya muchísimo tiempo, y yo creo que lo que la gente siente es: bueno, ¿y qué podemos hacer? Está todo el mundo, pues eso, hasta las narices, ¿no? Pero sin ver una salida de esta situación. ¿Qué le diría a la gente que está ya un tanto saturada de estar dando siempre vueltas al mismo molino? En primer lugar, que compartimos su rabia, su profunda indignación ante unos políticos y ante unas instituciones que, como bien ha dicho usted, les han abandonado siempre que los españoles han necesitado al Estado. Entiendo que los españoles estén indignados cuando leen noticias de que hace unos meses el gobierno de España llegó a vaciar presas que estaban destinadas o previstas para extinguir incendios. Que estén absolutamente indignados que tengan que ver cómo un gobierno de España recorte hace unos meses la mitad del gasto de prevención para incendios y ha pasado lo que ha pasado este verano. O que estén hasta las narices de ver cómo España invierte un 75% menos que países como Grecia o Portugal en gestión de catástrofes, ¿no? Y claro, si unos españoles que ven como cada día son más pobres, unos españoles ven como cada día la inseguridad crece a ritmos desbocados, frente a un gobierno que les dice que no, que son sus percepciones, y unos españoles que ven cómo el sistema del bienestar cada día está más destrozado, frente a un Estado autonómico que se ha demostrado un Estado fallido, incapaz de dar respuesta cuando los españoles lo necesitan, pues es normal que, como usted diga, pues estén hasta las narices, por no decir algo más grueso, ¿no? En cualquier caso, yo sí que trasladaría un mensaje de esperanza a los españoles. Estoy convencido que cada día estamos más cerca de sacar a esta banda de corruptos y malversadores de las instituciones, pero hay que trasladar también un mensaje a la vez de contundente, de sinceridad a los españoles. Y el cambio que merece España no lo vamos a protagonizar con un Partido Popular liderado por el señor Feijóo, con los planteamientos políticos que estamos escuchando en los últimos meses. Hay que afrontar el reto que merece España con valentía y con determinación, conscientes de que España, el día 2 del nuevo gobierno, necesita una reforma absoluta y total de la legislación vigente, que hay que derogar absolutamente todo lo que ha impulsado el Partido Socialista en los últimos años y que, por desgracia, el Partido Popular ha contribuido a apuntalar en muchas materias y en muchos órdenes. Y eso va a costar. Y los únicos que hemos dicho que estamos dispuestos a tumbar toda esa legislación que ha hecho tanto daño a los españoles, que lo está empobreciendo, que lo está condenando a la inseguridad, a destrozar su educación, al saqueo fiscal permanente, a la falta de igualdad entre regiones, es Vox. La gran pregunta es qué va a hacer el Partido Popular. Luego nosotros queremos trasladar el mensaje a los españoles de que si dan una mayoría suficiente a Vox en las próximas elecciones, a nosotros no nos va a temblar el pulso para poner España patas arriba y devolver la prosperidad, la seguridad y la libertad a los españoles. Va a costar, no tenemos ninguna duda, pero nosotros tenemos la firme determinación y la voluntad de cambiar todo aquello que necesita España, que merecen los españoles, porque no podemos seguir tolerando, como usted bien decía, que se siga destinando más de 42.000 millones de euros en subvenciones, como decía ayer nuestro portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, mientras hay españoles que estén aún viviendo en barracones en Canarias, o la Junta de Castilla y León decida destinar la miseria de 500 euros por familia, siendo los afectados de los incendios. Luego, como bien dice, estamos hasta las narices, no solo españoles, sino algunos que caímos de manera accidental en la política y que tenemos la determinación, ya le he dicho, de cambiarlo absolutamente todo. Le quiero hacer una pregunta a don Borja Montoro. Buenos días, don Ignacio, un placer hablar con usted. Me ha gustado mucho la intervención que ha hecho usted, la última intervención, porque ha mencionado una palabra que creo que es muy necesaria en el discurso de Vox, por lo que vengo leyendo en artículos de prensa últimamente, cuando se comentan estas últimas estadísticas o estas últimas encuestas que parecen dar a Vox una franca subida en la intención de voto y en el número de escaños posible, y que yo creo que es una tendencia y que probablemente irá a más. No puede usted decir una franca subida, tiene que decir una mastantúa. Una mastantúa. Sí, creo que sí, ¿no? Y cuando se comenta esta realidad, que ya es una realidad demoscópica,
en la prensa, tanto la prensa que podíamos calificar más cercana al socialismo como al socialismo azul, a los dos que vienen gobernando España desde hace casi 50 años, se habla siempre del voto del desencanto, el voto de la indignación, el voto de... Es un voto, siempre se presenta al votante de Vox como un ciudadano cabreado y que parece que el único motivo por el que se le da confianza a Vox es por un cabreo profundo, etcétera. Y me ha gustado mucho escucharle a usted una palabra que creo que es muy necesaria en el discurso de Vox, que es el de esperanza. Yo creo que yo soy votante de Vox, lo he dicho muchas veces y no lo niego, y yo no voto, aparte de que sí tengo mis motivos para estar cabreado, creo que hay muchas personas para estar cabreados, pero yo voto a Vox precisamente porque yo creo que hay una solución a los problemas y creo que es muy necesario vender la idea de esperanza, de que el daño que se ha hecho ha sido muy grande, pero hay un futuro y que se puede recuperar y se puede reconducir España por el camino que necesita. De manera que le felicito por utilizar esos términos. Creo que es muy necesario que Vox siga por ese camino y que siga vendiendo la idea de esperanza hacia los españoles y de alternativa que puede ofrecer un futuro halagüeño y muy distinto al que tenemos hoy en día, y le felicito por la utilización de esos términos. Muchas gracias. Nada, agradecerle a usted y incidir en la idea. Yo creo que es fundamental, evidentemente, y más en un contexto donde vemos, ¿no?, que hemos tenido un gobierno de España en los últimos años, insisto, con el colaboracionismo del Partido Popular, que ha sido capaz de colonizar las instituciones para su propio interés. Hemos visto cómo han instrumentalizado el Tribunal Constitucional, cómo han instrumentalizado el Consejo General del Poder Judicial, Radio Televisión Española o el mismo Congreso para su propio interés, y lo vamos a ver en las próximas semanas, que si se suspende el Pleno con la excusa de la diada para que el foco de las cámaras no esté en la imputación de Begoña, ¿no? Pero por eso mismo creo que es importante a los españoles decirles que, a pesar de que haya habido durante 40 años pues un bipartidismo que ha instrumentalizado las instituciones para su propio interés, lo que hay que hacer es eso, impulsar un plan de reconstrucción nacional para devolver las instituciones a los españoles y volver a recuperar ese liderazgo nacional para los españoles e internacional de la marca España, ¿no? Que yo estoy convencido que no tenemos que estar siempre a la cola de todo, sino que tenemos que ser cabeza y ser la vanguardia en muchísimas políticas, ¿no? Y yo estoy convencido que se puede cambiar las cosas, como hemos dicho, y que es urgente hacerlo, y que evidentemente es fundamental hacerlo más pronto que tarde, porque si no la situación va a ser cada vez peor. Y yo creo que no hay mejor motor para intentar cambiar las cosas que ser conscientes de la herencia que hemos recibido y, sobre todo, el trabajo que debemos hacer para legarlo a las generaciones futuras, ¿no? Yo no quiero que nuestros hijos tengan que vivir, como están haciendo hoy muchos, pues en unas calles donde a ciertas horas ya no puedan sentarse con unos amigos a jugar las cartas por miedo a ser asaltados, o que nuestras mujeres no puedan ir a ciertos barrios por miedo a ser asaltadas, o que nuestros mayores pues tengan que ir acompañados a sacar la pensión, porque hoy es más probable que te atraquen de camino a sacar la pensión a final de mes que encontrar un empleo estable o una vivienda digna, ¿no? O sea, que incidir en la idea de esperanza y de que, sin duda alguna, con el liderazgo de Santiago Abascal, las cosas irán a mejor. Le quiero hacer una pregunta a don Roberto Granda. Buenos días, don Ignacio. Usted habla prácticamente de hacer una enmienda a la totalidad del sanchismo en todas las medidas que ha hecho este gobierno. ¿Les preocupa que un gobierno del PP, un PP fuerte que llega al poder, se dedique al gatopardismo de Rajoy, de intentar que todo cambie para que todo siga igual? Es decir, no tocar nada como hicieron con Rajoy en las leyes de Zapatero. Y mencionaba las subvenciones. ¿Cree que es necesaria una motosierra al estilo de Milei para recortar todo ese gasto público? Gracias. No, gracias a usted. En primer lugar, no solo nos preocupa, sino que estamos convencidos de que si el Partido Popular tiene la oportunidad, no solo va a mantener muchísimas de las leyes que ha aprobado el Partido Socialista, sino que va a intentar pactar absolutamente todo con el Partido Socialista. Lo vemos cómo ha funcionado en Europa y vemos cómo en España ha llegado a plantear pactos de Estado, planes integrales, y han pactado numerosas cosas en el Congreso de los Diputados y han renovado instituciones como el Tribunal Constitucional. Quiero recordar que hoy, si la amnistía es mal llamada constitucional, es gracias al Partido Popular, porque apuntaló a Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional. Luego, por eso insiste en la idea fundamental de que es muy importante que Vox tenga la fuerza suficiente para que el Partido Popular no pueda ir corriendo a abrazarse al Partido Socialista, que es lo que desearía. Porque estoy convencido,
como han demostrado en Bruselas, que si del Partido Popular depende, van a seguir impulsando las mismas políticas migratorias de fronteras abiertas, por mucho que ahora digan una cosa, porque luego harán la contraria, como han demostrado cuando tenían mayorías absolutas. Estamos convencidos que no van a protagonizar una gran rebaja fiscal para acabar con el saqueo fiscal que tienen sometido a los españoles. Estamos convencidos que no va a protagonizar un cambio de 180 grados en materia educativa o que no va a derogar todas esas leyes mal llamadas del cambio climático, de la desmemoria histórica o las leyes trans, todas esas leyes ideológicas. El Partido Popular, si no tiene a un Vox lo suficientemente fuerte a su lado, va a seguir impulsando las políticas, la línea socialista, y no va a derogar absolutamente nada. Por eso nosotros llamamos a los españoles a una movilización masiva para poder impulsar de verdad el plan de reconstrucción nacional que plantea Vox, que pasa, por un lado, por derogar todas las políticas del Partido Socialista, insisto, muchas de ellas pactadas con el Partido Popular y muchas de ellas mantenidas desde el gobierno de Mariano Rajoy, que nosotros creemos que también se han de derogar, e impulsar una serie de leyes que garanticen la vivienda, la seguridad, que reformen la educación, que acaben con el saqueo fiscal y un largo etcétera de planteamientos, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta que usted me planteaba, no solo es necesario, sino que es urgente. Es una auténtica vergüenza y un insulto a los españoles que mientras vemos cómo cada día crece el número de familias españolas en riesgo de exclusión social, como vemos como cada día hay más familias que tienen dificultad para pagar la vivienda, alquiler o su hipoteca. Recientemente conocíamos los datos de cómo ya el español medio destina la mitad de su salario anual a pagar la vivienda. Tengamos que ver a políticos que destinan el dinero a subvenciones, a medios de comunicación, a patronales, a sindicatos, a terceros países, cuando hay gente aquí, de los nuestros, que no llega a final de mes. Eso es corrupción. Y eso para nosotros también es fundamental abordarlo. El dinero de los españoles tiene que estar en el bolsillo de los españoles. Y no podemos tolerar que haya un ministerio como el Ministerio de Cultura del señor Pason, que destina el 87% de su partida en publicidad institucional al Grupo Prisa. Esto es un auténtico caso de corrupción y hay que denunciarlo. Y para mí y para nosotros es igual de corrupción contratar o dar mordidas como malversar el dinero de los españoles en forma de subvenciones en lugar de destinarlo a reforzar la sanidad, la educación, el salario de aquellos que tienen que estar trabajando en los montes para acabar los incendios, a los sanitarios que nos tienen que cuidar en los centros de salud. Es decir, basta ya de la malversación de fondos públicos, porque para nosotros esas subvenciones es lo mismo que malversar fondos públicos, porque el dinero de los españoles, como he dicho, está para garantizar el estado del bienestar y, por supuesto, eso permitiría ese gran recorte de subvenciones y, por supuesto, de reducción de chiringuitos paralelos a la administración, permitiría bajar los impuestos a los españoles, que es lo que propone Vox. Algunos dicen, no, ustedes pretenden reducir impuestos vaciando el sistema del bienestar. No, miren, nosotros queremos protagonizar la mayor bajada de impuestos previamente, después de haber vaciado de subvenciones a todos los enchufados de los últimos 40 años y reducido todos los chiringuitos que todos ustedes han creado, a los cuales enchufan a amigos, primos y compañeros de carnet. Es decir, eso también pasa por impulsar el plan de reconstrucción nacional. Y estoy convencido que si planteamos esa pregunta a los españoles, ¿ustedes qué quieren? ¿Subvenciones a los sindicatos, a las patronales, a terceros países o a medios de comunicación? ¿O destinar todo ese dinero a reforzar el sistema del bienestar? Y estoy seguro que habría un 99%, por no decir un 100%, que apoyaría la medida de Vox. Don Ignacio, una última pregunta. Los días 13 y 14 de septiembre celebran ustedes en Vistalegre el evento anual, el Viva 25, que se llama Europa Viva 25 este año. ¿Qué va a ser este evento? ¿Qué va a encontrar allí la gente que acuda? Bueno, y quién puede acudir, claro. Bueno, pues yo creo que va a ser uno de los eventos donde, como antes comentábamos, se va a proyectar pues un proyecto político mayúsculo, político en el cual apostamos por renovar, no solo España, sino una Europa, para ir hacia una Europa nueva y decente, una Europa pues que de verdad respete los Estados-naciones, una Europa que blinde la seguridad de los españoles, que garantice la prosperidad de los españoles y que no estemos pues financiando industrias de terceros países y haciendo cada día Europa más pobre o dependiente de China, como parece algunos líderes europeos en esa línea, ¿no? Vamos a ver liderazgos fuertes, vamos a ver ejemplos de otras naciones en las que ya se ha empezado a protagonizar el cambio que plantea Vox impulsar aquí en España. Y sobre todo lo que vamos a ver es lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Esperanza, un plan, medidas, políticas y políticos dispuestos
a luchar contra todo y contra todos, con tal de que sean los españoles y el resto de europeos de las naciones vecinas los protagonistas del futuro. Es decir, basta de que sean los oligarcas y unos políticos alejados de los verdaderos problemas de los españoles y de los europeos, que sean en sus despachos quienes decidan una serie de leyes, de la mayoría, y lo hemos visto en estos últimos días, absurdas y contrarias al sentido común, como la de no corten árboles o no limpien montes porque el cambio climático y no sé cuántas excusas baratas con tal de llevarse el dinero de la gente corriente puedan impulsar las suyas, frente a unos patriotas como nosotros, como todos los que formamos el Grupo de Patriots, que queremos derogar toda esa burocracia, que queremos destinar el dinero para de verdad lo que merecen los europeos, y sobre todo vamos a ver un proyecto político que está, uno, dispuesto a liderar el cambio que merece España y que está internacionalmente respaldado por líderes y que van a dar apoyo a España cuando sea el momento oportuno. Yo creo que el liderazgo de Vox en materia internacional es notorio, lo hemos liderado no solo a nivel europeo, sino a nivel de Hispanoamérica, dando la batalla ahí también contra los cárteles de Maduro, de Cuba y etcétera. Y yo creo que se va a ver una vez más el gran liderazgo de nuestro presidente nacional y presidente de Patriots, y sobre todo una mayoría de españoles que apoya el proyecto, porque estoy convencido que va a ser un derroche de ilusión, de movilización, y por tanto les animamos a todos los que estén en el plató y nos oigan, pues a acompañarnos en esos días 13 y 14, que estoy convencido que serán un antes y un después en muchos estados de ánimo y sobre todo en el futuro de España. Pues muchísimas gracias, don Ignacio, por dedicarnos este tiempo, y nada, otra vez hablaremos de más temas, porque bueno, ahora no tenemos más tiempo, pero nos hemos dejado en el tintero muchas cosas, por ejemplo todo lo que está pasando en Venezuela, así que bueno, ahora lo hablaré con mis queridos tertulianos aquí. Gracias. Gracias a usted como siempre y un saludo a todos los tertulianos. Hacemos una pausa publicitaria y continuamos con la tertulia. Bueno, estamos asistiendo a una guerra de nervios en las costas venezolanas. De momento solo de nervios, luego pues ya veremos. Pero Estados Unidos continúa acumulando fuerzas aeronavales. Estados Unidos ha trazado toda la ruta legal para que Trump tenga las manos libres para decretar una invasión en cualquier momento. Y hoy pues conocemos que al parecer hubo el pasado 21 de agosto una reunión entre responsables brasileños y venezolanos, Operación Imery o algo por el estilo, para hablar de la posible extracción, la posible salida de Maduro de Maduro y de parte de su cúpula de Venezuela a través de Brasil. Ya digo que estamos en una guerra de nervios, no se sabe qué es lo que va a pasar, todos estamos así un poco a la espera. ¿Será esto un bluff, un farol de Trump? ¿Será algo real? ¿Va a caer el régimen por fin? ¿No va a caer? ¿Ustedes qué creen? Bueno, yo creo que todo lo que sea poner nerviosa a esta gente, al cártel de los soles, es importante. No sabemos hasta dónde va a llegar la presión militar. Han catalogado ya al cártel de los soles como organización terrorista, que eso es importante porque Estados Unidos sufre todo el encaje de recibos de cocaína que llegan a sus costas y que inunda luego todo el país. Entonces, bueno, que ver a Maduro sudar, yo creo que ya es un placer. De todas formas, Maduro es un títere del propio cártel de los soles, de los que mandan en Venezuela, que son Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y todos los que mueven allí mediante las FARC, y que toda esa ruta, Venezuela, Cuba, también llegadas a Europa, donde hemos normalizado en España, por cierto, que un expresidente sea un lobista de un narcoestado. Eso es muy grave, y eso hay que decirlo porque yo creo que se oye poco y hay gente que cree que estamos exagerando. No, tenemos de presidente a un yerno de un proxeneta, lo otro, porque no sé, claro, que le diga. Mira, yo hace unos años hablaba con un corresponsal de guerra ya fallecido que se llamaba Ervin Hoyos y ya sacaba a la palestra nombres como Enrique Santiago, hablaba de Alex Saab y su conexión con Garzón, que es el que le defiende, que luego hubo un intercambio de prisioneros ahí con Estados Unidos, con la administración Biden, y hablaba de Zapatero, y hablaba de Monedero, y ya salían todos aquellos papeles, el gurú de Miraflores, ¿no? Juan Carlos, amigo, ¿qué tal estás? Que decía Hugo Chávez a Juan Carlos Monedero. Yo recuerdo a Rejón con el puñito levantado aquí diciendo Chávez vive, la lucha sigue, o Pablo Iglesias diciendo
qué envidia me dan los españoles que viven en Venezuela. España necesita mucho de ese Chávez, del cálido viento latinoamericano del que hablaba Íñigo Rejón. Bueno, esa gente ha llegado al poder en España mediante una vicepresidencia, en concreto, aunque ahora está Sumar, y son importantes miembros, son factores claves del narcoterrorismo, del cártel de los soles, que tiene a un país subyugado donde reciben una inmensa cantidad de dinero que enriquece a las élites de ese cártel, mientras la población se ve obligada al exilio, a la miseria, sufre la represión, está la diáspora venezolana, porque muchas veces cuando hablan de la inmigración se centran solamente en hay que traer inmigrantes que están viviendo la guerra, hay que traer inmigrantes gazatíes, pero nadie habla de los inmigrantes venezolanos que tienen que huir del país porque o los matan o están condenados a la miseria, a comer poco, a pesar de que dijera Errejón que se come 3 veces al día. Pero bueno, yo creo que lo central aquí es hasta dónde puede llegar la presión de Estados Unidos, poner nervioso al cártel de los soles y también que salga a la palestra, oiga, si al final esto sirve para que Zapatero empiece a mover dineros, que pasa en la República Dominicana, que se investiguen los vuelos aquellos del Falcon, las maletas de Elfi. Es que hay tanto y tanto, que son muchas capas, que si empezamos a acabar esto va a dar para mucho. Es un dominó, son unas fichas de dominó. Yo creo que Trump ha dado un golpe a la primera de ellas y efectivamente es una operación. Es una operación que yo creo que es muy inteligente y es una operación que no creo y espero que no puede quedar en una especie de farol. No se puede desplegar semejante fuerza naval enfrente de las costas de Venezuela. Es muy caro hacerlo, es muy costoso para el contribuyente americano y no puede luego volver a casa diciendo pues ha sido nada más que un despliegue para enseñar cuántos barcos tenemos. Es evidente que hay una resolución y que hay una idea clara de cambiar la situación. Yo creo que si hubiesen querido hacer un golpe militar lo habrían hecho ya, porque ya tienen el despliegue hecho y tendrían, pero es evidente que no van a jugar esa carta. Parece más bien que están jugando la otra, la que comentaba usted. El otro día yo vi un hilo muy interesante de una persona que me gustó el hilo porque es una persona que no tiene, en ningún caso es sospechoso de ser pro-trumpista, es bastante antitrumpista y siempre critica mucho las políticas de Trump y precisamente por eso hizo un hilo. Me resultó muy curioso porque yo creo que la moraleja del hilo que él quería presentar es cuidado, que aquí se está presentando a Trump como el salvador del pueblo venezolano y que conste que a Trump el pueblo venezolano le importa un pepino. Más o menos, como el argumento era ese, lo que quería dejar claro es Trump no hace esto por el pueblo venezolano, Trump hace esto porque la droga entra en América y tal. Lógico, es que Trump no es el presidente de la República de Venezuela ni nada que se le parezca. Trump trabaja para los americanos. Ahora, que eso pueda beneficiar, evidentemente acabará beneficiando a los venezolanos porque acabará beneficiando a todo el mundo en general el momento que se acabe con semejante régimen, cosa que no han hecho otros presidentes anteriormente ni nada. Y era un hilo que estaba muy bien estudiado sobre los canales de distribución de la droga, etcétera, y de todo ese tinglado de narcotráfico que hay en Sudamérica y que va a la distribución a través de México, de Colombia, los distintos cárteles, etcétera. Estaba muy bien explicado, me gustó mucho y ya digo que era muy objetivo y que era un poco sospechoso de ser pro-trumpista. Y explicaba, claro, la situación y la operación es una operación de presión, decimos los nervios, yo diría que es de auténtica paranoia. O sea, Maduro tiene que estar viviendo unos días de verdadera locura. Mira alrededor. Claro, es que son 50 millones de dólares los que hay puestos encima de la mesa por su cabeza. Entonces, ¿en quién puede confiar? Hemos visto imágenes de su centro de mando, las imágenes del centro de mando, este pobre hombre que entra dando un paso así un poco grandilocuente, un señor que ya no va a cumplir los 75 años, que era embajador en Colombia, creo, no sé qué, y que lo nombra general de no sé cuánto. Es un escenario tan absolutamente ridículo que parece de película de Andrés Pájares y eso es la fuerza de Maduro. Claro, es una fuerza militar de represión, con la fuerza cubana que es muy capaz de golpear a su propio pueblo, pero no tiene ningún tipo de poderío para enfrentarse. Entonces, cuando se ha decidido desde la Casa Blanca, en la prensa española, ahora que estamos todos viendo esas maniobras y que parece que nos gusta mucho y la prensa española, digamos,
más tendente a sostener al Partido Popular. Cada vez que Trump hace algo que les puede gustar, entonces hablan de la Casa Blanca, de los Estados Unidos, del gobierno americano, pero no mencionan a Trump. A Trump solo lo mencionan para cuando les gusta criticarlo. A nosotros nos toca muy de cerca, perdona, porque dicen que si cae Maduro, cae Zapatero, y si cae Zapatero, cae Sánchez. Hombre, es un dominó, es un poco como la fábula de la... Es un sueño, es un que todos queremos. Pero es verdad que el desembarco militar está descartado, es decir, la intervención militar en poner botas en el terreno, como se dice. Estados Unidos no quiere verse involucrado en una guerra total, y menos... Yo creo que también está presente el fracaso en su momento de Bahía de Cochinos, ¿no? Cuando se intentó acabar con el castrismo. Sí. Y aquí yo creo que van a optar por otras vías, pero la presión, el tener 3 destructores ahí enfrente a las costas de Venezuela es una señal clara. Se pusieron los 3 destructores y al día siguiente Zapatero vendió su casa, creo recordar. Quiero decir que no es... A ver, las cosas no suceden por casualidad. Entonces, que puede, que no va a ser fácil el sueño de mucha gente de ver pijamas naranjas puestos o monos naranjas puestos encima de un buen montón de personas que todos tenemos en la cabeza, pues estaría muy bien y tal. No sé si lo veremos o si no lo veremos, etcétera, pero que cuando se abran las tripas de ese régimen va a salir asquerosidad que va a salpicar a mucha gente. Probablemente por eso es por lo que hay más presiones aquí y allá de lo que pueda parecer, tal vez, etcétera. Cuando un régimen cae, se desmorona y todo el mundo quiere salvar los muebles, todo el mundo quiere salvar el trasero. Claro. Unos salen corriendo, las ratas saltan del barco, se delatan unos a otros. Entonces, lo que pasa es que hay tanta información últimamente, y es verdad que usted también lo comentaba sobre las informaciones y las cosas que pueden tomarse en serio y que no, pero hay información sobre vuelos que entran, que salen, el avión presidencial que se iba a Managua y cosas de este tipo. Entonces es que hay un nerviosismo generalizado en Nicaragua. Petro está también, que no le llega la camisa al cuerpo. Quiero decir que todo esto está sucediendo. Que Trump esté haciendo esto por el puro beneficio de los americanos no deja más que de hablar bien de Trump. O sea, los americanos han elegido a Trump para eso, que yo sepa. Sí, claro, le pagan el sueldo. Le pagan el sueldo. Bueno, él ha renunciado al sueldo, pero... Si Trump se dedicase a hacer el bien de los venezolanos sin pensar en los americanos... Ahora, que haciendo el bien a los americanos pueda beneficiar a los venezolanos, pues no sucede nada. Claro, pues lo vamos a hacer. Y además yo creo que sí le tienen ganas desde hace tiempo realmente, al margen de que pueda ser beneficioso efectivamente para los americanos, que están inundados por la basura que traen de droga, etcétera. Es evidente que hay un problema descomunal de droga en los Estados Unidos. Una de las cosas que comentaba Montes de Oca, que es muy curiosa, es que la producción ha aumentado notablemente. Hay un exceso de producción, con lo cual el precio ha bajado. Claro, al haber bajado el precio, al kilo, ha aumentado el consumo, porque es más accesible y hay mucha más gente entonces hay más demanda. Entonces lo que necesitan es mayor velocidad de distribución. Y al cortar de la noche a la mañana, porque han dañado sinceramente los mecanismos de distribución. Eso es evidente. Con el despliegue militar, ahora mismo los mecanismos de distribución están... igual no están cortados al 100%, porque seguro que se les puede escapar por alguna arteria distinta. Siempre hay maneras de llegar. Siempre hay maneras, seguro, pero es evidente que hay cosas que no les están saliendo como ellos esperaban. Tanto la ida como el regreso, con el dinero, o lo que sea. Y eso, de la noche a la mañana, les ha dañado, porque es que es un negocio que funciona muy día a día, y esto tiene que ser abastecimiento constante. Son sus fuentes de financiación. Y es lo que viene diciendo don Luis, y lo que yo he oído, y lo que yo creo que es la idea general es, hay alguien en todo ese meollo para quien Maduro ha pasado de ser... Si no es un capo, que yo creo que es más que un colaborador o un cómplice, es alguien que tiene voz y voto en eso, pero para el que Maduro ha dejado de ser parte del sistema o alguien necesario o una persona importante dentro del negocio... Ha dejado de ser un activo para pasar a ser un pasivo. Es un verdadero estorbo, es un problema para la organización. Que caiga lo eliminarán. Y entonces, bueno... O ya lo han intentado, y por eso digo que Maduro, si fuese una amenaza de los Estados Unidos, estaría nervioso, pero es que él sabe con qué gente se juega los cuartos. O sea, sabe el tipo de gentuza con la que está haciendo negocio, y entonces los conoce y sabe que su cabeza acabará paseando en lo alto de una tortuga en un desierto de Arizona, como vimos en Breaking Bad, ¿no? Algún día de estos. Es que ese es el final de ese tipo de... Es una imagen muy potente. Es una imagen muy potente, pero es que ese es el tipo de personas con las que se negocia en este negocio. Entonces llega un momento que dices, cuando te conviertes en un estorbo, te lo hacen saber. Y yo ahora mismo Maduro es un gran estorbo para todo este tinglado, y 50 millones de dólares al margen de todo, insisto, es mucho dinero para que algún allegado en un momento dado. ¿Cuánta gente hay dentro dando información a los servicios secretos americanos? A saber,
hay gente de los Estados Unidos, hay gente que haya entrado ya y que esté dentro de Venezuela ahora mismo. A saber, casi seguro que sí, no lo sabemos. O sea, quiero decir, todo eso funciona y está funcionando, y Maduro es el primero que lo sabe. Vive bajo tierra ahora mismo prácticamente, está intentando escapar de cualquier modo porque sabe que se le viene encima. Y no parece que sea un bluff, sinceramente, y esperemos. Y la verdad es que antes de final de año podríamos tener noticias excelentes al respecto. Yo brindaría por ellas. Estaría bien. Estaría muy bien, ¿verdad? Bueno, don Eric Gutiérrez nos viene a traer la opinión de los oyentes. ¿Qué nos dicen hoy? Pues, don Luis, efectivamente, les hemos preguntado por qué traía concretamente el avión militar mauritano que ha aterrizado en secreto en Soria. Hay muchas teorías, ¿no, don Luis, de qué es lo que podía llegar a traer. Me sorprende porque ha habido una muy clara y las otras tres han estado muy peleadas, don Luis, desde el inicio, además. En primera posición ha quedado con un 63% pagos en dinero negro. La gente dice que, bueno, que esa visita de Sánchez a Mauritania y ahora que llegue justo de Mauritania un avión, bueno, da que pensar que podrían ser pagos por X cosa, por X tal. Bueno, como ya han sido otros aviones que han venido, supuestamente han sido otros aviones que han venido de otros lugares, especialmente Venezuela, por ejemplo. En segunda opción, con un 16%, sustancias prohibidas, don Luis. La gente cree que hay parte del gobierno que consume ciertas sustancias, no diremos cuáles, y que podían venir un cargamento de Mauritania en ese avión. En tercera posición, con un 11%, mi opción predilecta, 10.000 clones de Zapatero. No sé cómo los meterían, pero yo con que fuese solo un clon de Zapatero... 5.000 adelante y 5.000 atrás. Yo creo que no, todos metidos atrás y que vayan como puedan. También había algún comentario diciendo que los clones de Zapatero los tenemos en el gobierno. No son 10.000, pero que son unos cuantos. Y por último, don Luis, la opción que imagino que don Borja estaría deseando, una palanca del FC Barcelona con un 9%. La gente, pues bueno, no creen que con la palanca del Congo es suficiente y no viene ahí. No va a venir. Está relacionado con el Congo últimamente, ¿no? Sí, efectivamente, ya sabe, don Borja. Sí. Pero todo por buenas acciones, ya lo sabe, para fomentar el deporte allí, nada de dinero. Traigo varios comentarios, don Luis, de la gente que nos han dejado en redes sociales. Gema, por ejemplo, nos dice: 40 maletas, entre dinero y sustancias se ha posado mi dedo en el segundo. O sea que está más por las sustancias, pero pueden ser ambas opciones en pago al viaje antes del verano de Sánchez. Es como una mezcla de todo, ¿no? Vienen sustancias en maletas, pero por un pago, o sea que también sería más o menos no dinero negro, pero sí algo igual blanco más que negro. Nos dice Valerami, por ejemplo, dice: dinero negro, aunque las 4 respuestas son perfectamente válidas. ¿Y el vuelo de vuelta qué? Habla mucho de eso, don Luis, no solo de lo que ha venido, sino de ha llegado, está aquí, pero ¿qué se va a llevar de vuelta? Mucha gente iba en esa dirección. Torrenos de Soria. Lo que yo pensaba. Sí. No sé yo si allí van a ser muy valorados. Que conste que ha salido el presidente de la Diputación, que es del PP, a decir que que esto es, que no hay nada raro, que es un avión militar que va allí porque se le va a reparar en el aeropuerto de Soria un contrato de mantenimiento que ha hecho la Diputación de Soria. Dices, perdón, que la Diputación de Soria ha hecho un contrato de mantenimiento para reparar aviones en el aeropuerto de Soria. ¿Con quién ha hecho entonces eso? El PP ha asumido la responsabilidad sobre este asunto, ya ha dado el paso al frente y ha venido a decir esto es cosa nuestra. Parece, ¿no? Al menos el de la Diputación pues de Soria, ¿no? No sé, me ha parecido una explicación un poco peregrina. Sí. Me gustaría saber quién ha hecho ese contrato y por qué alguien haría el mantenimiento de los aviones en un aeropuerto que no tiene instalaciones para mantenimiento, ni de abastecimiento de combustible, ni policía, ni guardia civil, ni nada. ¿Y cuánta gente ha descubierto ahora que en Soria hay aeropuerto? Eso también yo no lo sabía. Normal, es que no hay nada, no hay torre de control, no hay absolutamente nada. Pero hay un sitio donde aterrizan aviones justo de Mauritania. Sí. Es que hay muchas casualidades, ¿no? Se dan en este caso. Bueno, pero parece que el PP sabe algo, entonces. No, parece que el PP sabe todo, ¿no? Por lo que dice. Él ha tomado las riendas y ha dicho. Lo que me sorprende es que no se haya sabido antes, previamente, de ese contrato. Que es un contrato que, si hubiese salido antes, pues creo que se hubiese comentado en los medios. Soria hace un contrato y de repente sale cuando ya llega el avión. Bueno. Un poquito rarito, ¿sí? Es raro todo, sí. Y aparte, ignoro qué competencias tiene la Diputación de Soria para hacer contratos de mantenimiento de aviones con alguien. No lo entiendo. Pues efectivamente, no lo entienden ni usted ni los oyentes, don Luis. Le leo un último comentario que nos dejan en YouTube. L de Jalfa nos dice: Sánchez ofrece a Mauritania regularizar 250.000 inmigrantes. Mauritania envía la mordida a Sánchez. Fácil.
Bueno, muchísimas gracias, don Eric. Muchísimas gracias, don Roberto Un placer. Granda. Muchísimas gracias, don Borja Montoro. Muchas gracias a usted, don Luis. Terminamos aquí la tertulia, hacemos una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a encarar el final del programa. El Toro TV también es Radio Libertad. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción. Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Un nivel elevado de azúcar en la sangre significa que el cuerpo es incapaz de utilizar la glucosa como combustible. El cuerpo trata de deshacerse de este exceso en la orina, lo que provoca hambre y sed. Algunas personas notan sus síntomas de inmediato, mientras que otras se dan cuenta pues cuando ya es tarde. Es importante chequear estos niveles diariamente para prevenir complicaciones, especialmente los diabéticos y prediabéticos, pero también todas las personas que quieran tener buena salud. Ahora, hacerlo es más fácil y cómodo con los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida. Don Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Buenos días, don Adolfo. Buenos días, don Luis. ¿Por qué son tan innovadores estos glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida? Pues mira, la innovación es clarísima, es decir, es la diferencia entre medirnos la glucosa y no medirnos. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros cuando tenemos que medirnos la glucosa a través de un pinchazo, sacar sangre, una tirita, lo vamos a hacer o muy pocas veces o casi nunca, porque es engorroso, porque duele y porque al final va quedando pues ese dolor y esa yema de los dedos que queda insensible, ¿no? Sin embargo, con el glucómetro Protege tu Vida, de una manera muy sencilla, como quien se mide la tensión, vamos a medir la glucosa. Es decir, simplemente colocar un dedal, que es este, lo colocamos y a través de una aplicación móvil le damos un botoncito y en segundos nos va a decir qué glucosa tenemos. ¿Qué vamos a conseguir? En primer lugar, controlar muy bien la glucosa, que es importantísima. Una diabetes bien controlada, si es que tenemos diabetes, ya no hay ningún problema. El problema es cuando no está controlada, que afecta a diferentes órganos. Pero también vamos a conseguir medir la glucosa porque el 50% de la población es diabética y no lo sabe. Con lo cual vamos a conseguir medir esa glucosa, que sea un parámetro más que nos medimos, como la tensión, como el pulso, y de esa manera podemos prevenir probables y muchos problemas que nos puede tener esa glucosa alta. Esto funciona un poco como los oxímetros, estos que te miden la saturación de oxígeno en sangre, ¿no? O sea, de forma óptica. Efectivamente. Y está respaldado por el equipo de biotecnología de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. Sí, aunque parezca mentira que muchas personas en España hacemos cosas muy buenas. Entre otras cosas, hemos conseguido que muchas empresas mundiales que han puesto mucho dinero no hayan conseguido todavía sacarlo. Porque claro, al final tienes que tener unos parámetros, unas mediciones muy altas. Es decir, estamos hablando de un 98% de medida exacta, ¿no? Y esto se ha conseguido a través de este equipo de ingeniería, a través del doctor Antonio Pupo de la Universidad del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y han conseguido pues una maravilla, que es que podamos medirnos la glucosa sin tener que pincharnos. ¿Y dónde puede adquirir alguien que esté interesado este glucómetro sin pinchazo? Bien, os voy a dar un teléfono. Además, dos ventajas para los oyentes de Radio Libertad y del Toro Televisión, evidentemente. El libro Historia de nuestros médicos, que es el programa que nosotros hacemos allí con tanto gusto, que es 10 médicos que han prestado para que pongamos allí sus vidas, y además os regalamos el servicio de telemedicina para que podáis consultar a un médico desde casa. Eso gratis para vosotros, y es un teléfono para llevarnos este glucómetro y ya medirnos la glucosa sin ningún problema, las veces que queramos, sin pinchazos, sin dolor. 973 01 01. Lo repito, 973 01 01.
Pues muchísimas gracias, don Adolfo. Gracias, don Luis. Luis del Pino es Radio Libertad. Bueno, son las 9:55, 8:55 en las Islas Canarias y tenemos con nosotros a don Pablo de Alós, de etiquetacoche.com. Resulta que al parecer pues hay un truco jurídico curioso, que ahora nos explicará don Pablo, que podría hacer que toda la normativa tal como está puesta para que los coches accedan a las zonas prohibidas en las ciudades por estas cosas de las emisiones, pues quedara en nada, porque por lo visto resulta que las normativas se han aplicado mal y se está prohibiendo la entrada en los centros de las ciudades a coches que en realidad no tendrían por qué tener prohibida la entrada. No sé si lo he resumido bien, don Pablo. Bastante bien, Luis. Bueno, buenos días. Buenos días. Cuéntenos un poco qué es todo este lío, porque hay mucha gente que efectivamente ve pues que no le dejan entrar con su coche que tiene ya desde hace años en una ciudad donde hasta ahora sí podía entrar. Pues es muy sencillo. Básicamente la DGT no tenía datos de la normativa Euro que cumplían los vehículos. De hecho, hasta 2015, 2016 o por ahí que se cambió la ficha técnica. Antes conocíamos la típica tarjetita verde y cuando se modificó la nueva ya se empezaron a incluir los datos de la norma Euro en la ficha técnica del vehículo. ¿Qué pasa? Los anteriores no tenían datos la DGT. Y cuando salió esta normativa europea, se publicó en el BOE cómo se iban a conceder las etiquetas y básicamente dictaban que según la norma Euro que tuviese cada coche le tenía que llevar una etiqueta u otra. La DGT, como no tenía esta información, decidió hacer el corte por año. Como fue obligatorio por ley que en España se vendiesen los vehículos gasolina en Euro 3 a partir del 1 de enero del 2000 y en diésel a partir del 1 de enero de 2006, dijeron, pues ahí hacemos el corte por año. ¿Qué pasó? Que hubo muchos fabricantes... O sea, si tú tienes un diésel anterior a 2006, no te dan la etiqueta tal. No la tienes si lo tienes posterior, entonces sí. Eso es. Pero resulta que... hay vehículos que cumplen con la normativa Euro porque los fabricantes se adelantaron a la norma para comercializar motores antes y después. Entonces te puedes encontrar un Audi A3 diésel del 2003 que es Euro 4 y por lo tanto le corresponde la etiqueta B. O sea, según la normativa europea, ese coche cumple con las normas mínimas de emisión y por tanto debería poder entrar. Correcto. O sea, lo del criterio de cortar por año es completamente arbitrario. Totalmente. Ahora mismo, para que te hagas una idea, a fecha de 2024, según un informe de la Expansión, 9 millones de vehículos, que corresponde más o menos el 29% del parque móvil en España, no tienen distintivo medioambiental, y de los cuales un gran porcentaje sí que tienen derecho a etiqueta. Al final, si por ejemplo nos vamos a lo que es el grupo VAG, todo lo que es Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, los diésel a partir del 2003-2004 cumplen todos. Es un gran número de coches. ¿Y entonces qué puede hacer la gente que tenga uno de estos coches que no le han dado la etiqueta ambiental porque no su coche era anterior a no sé qué año, cuando en realidad a lo mejor cumple la normativa? ¿Qué puede hacer la gente para verificar si su coche es válido para que le den una etiqueta o no? Aquí es donde nosotros entramos. Todo esto nació por un problema nuestro particular, con un vehículo diésel del 2003 que empeñados a que, oye, este coche, si consume mucho menos o emite muchas menos emisiones que vehículos nuevos, ¿no? Tiene que cumplir. Y viendo el BOE, dimos con esto, lo hicimos para este coche y dijimos, esto es un problema que el ciudadano lo tiene igual. Entonces vamos a darle una solución. ¿Qué pasa? Pero consiguieron ustedes la etiqueta. La conseguimos para ese coche. ¿Recurriendo ante la DGT? Lo que hay que hacer es un trámite burocrático muy tedioso, que ni siquiera la DGT lo tiene en su sede electrónica, y cuando vas a una oficina de la DGT, muchas veces los funcionarios no saben ni de los que le estás hablando, ¿no? Muy pocos están al día. Entonces, hay que primero hablar con el fabricante, conseguir que el fabricante te dé toda la información y un expediente y un informe, todo que diga que cumpla con esa normativa Euro, y con eso hay que hablar con la DGT, hacer un papeleo tedioso para que te reconozcan y te actualicen la ficha técnica del vehículo, que su normativa Euro es otra, y entonces ahí la DGT te lo reconoce. Todo esto es muy tedioso y nosotros hemos conseguido digitalizarlo casi al 100%.
Entonces lo que damos es ese servicio. La gente puede entrar en etiquetacoche.com, tiene un catálogo de vehículos que vamos actualizando día a día porque hay cientos y cientos de modelos. A día de hoy llevamos más de 400 modelos que cumplen. Y encuentran su coche, realizan el pago y en un plazo de 2 a 5 semanas, dependiendo de un fabricante u otro, tendrían ya su etiqueta y podrían ir a correos a retirarla. ¿Y cómo pueden entonces hacer? Entran en etiquetacoche.com. Vale, y 400 modelos de coches. Llevamos en principio 400 modelos y más que nos quedan por analizar. Porque claro, como esos coches son antiguos, estamos hablando de coches que tienen la mayoría más de 20 años, ningún lado vas a encontrar un sitio donde te diga este es Euro 4 o este es Euro 3, muy pocos aparece, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos haciendo es analizando coche a coche, código a motor, viendo cuáles sí cumplen, cuáles no, y actualizamos nuestra lista. Y aquellos que todavía no los tenemos, para la gente que entra y no encuentra su vehículo, tiene un formulario de contacto donde ahí puede rellenar los datos de su vehículo y nosotros personalmente estudiamos caso a caso y le respondemos si es apto o no para que podamos hacer el trámite. ¿Y cuánto tiempo llevan ustedes dando este servicio a los conductores? Llevamos desde este año. Empezamos este año, la idea viene desde mucho atrás, pero hemos estado mucho tiempo pues haciendo toda la base de datos porque lleva mucho trabajo detrás. Y hasta el momento, ¿cómo va el asunto de gente a la que le han conseguido ustedes etiqueta? Pues hasta el momento, la verdad que en torno al 80% de los que nos escriben son aptos. Hay algunos casos por alguna casuística especial de su modelo que finalmente no son aptos y le devolvemos íntegramente el dinero. Hemos recibido, pues por ejemplo, en el mes de julio recibimos más de 600 solicitudes, todas se han atendido y seguimos recibiendo más y más, y lo que hacemos es eso, el que lo tiene muy claro lo tiene en la web y hace el pago y empieza el trámite, y el que no, rellena el formulario y le damos una respuesta lo antes posible. O sea que más simple imposible, entran ustedes en etiquetacoche.com y entonces miran a ver en el catálogo de modelos que ya han sido estudiados por don Pablo y por su equipo, miran a ver si su coche tiene derecho a tener una etiqueta medioambiental, porque aunque sea anterior al año 2000 si son gasolina, 2006 si son diésel, pues resulta que es que porque los fabricantes ya cumplían con las normativas de emisiones, pues sí que tienen que tener derecho a etiqueta, ¿no? Sí, y no solo eso, Luis, también existe el caso de vehículos que tienen su etiqueta errónea, vehículos que tienen la etiqueta B y en realidad les corresponde la C, que también hay muchos casos de esos. ¿Por qué? Porque ocurría lo mismo, hicieron el corte por año y había coches que ya cumplían con la normativa. El otro día un señor que nos llamó encantador dándonos las gracias por el teléfono de la empresa, un BMW del 2003 que tenía la B y le correspondía la C y le hicimos el cambio. Lo cual significa que a partir de ese momento puede hacer un montón de cosas que con la etiqueta B no podría, exactamente, no podría haber hecho. Porque tenemos ciudades como Málaga o Palma que en su zona de bajas emisiones van a restringir los coches con etiqueta B, lo cual es un gran problema, porque si juntas los vehículos en distintivo ambiental y los vehículos con etiqueta B, juntas el 60% del parque móvil español. ¿Hablamos de tantos coches? Tantos coches, 9 millones de vehículos con etiqueta B y 9 millones de vehículos sin etiqueta medioambiental. ¿Cuántos vehículos hay en España en total? Pues mira, si 18 millones son el 60%, pues la regla de 3. Pues entonces son 30 millones de vehículos. Por ahí va más o menos, sí. O sea, de 30 millones de vehículos que hay en el parque móvil español, 18 o no tienen etiqueta o tienen etiqueta B. Correcto. Está muy bien esto. Bueno, pues nada, entren ustedes en etiquetacoche.com si tienen un vehículo sin etiqueta o si tienen un vehículo con etiqueta B que a lo mejor le corresponde tener etiqueta C. Hablamos de vehículos que son antiguos, pues eso, que tienen antigüedad en torno a 20 años, ¿no? Sí, hay algunos que tienen 10, 15 años que tienen la B y les corresponde la C. Bueno, pues entran ustedes, miran a ver, hay un catálogo de cuáles son los modelos que ya han sido estudiados para ver, oiga, aquí usted no tiene etiqueta pero debería tenerla. Pues bueno, si es uno de esos modelos, contactan con la empresa y ellos hacen todos los trámites para conseguirles la etiqueta, ¿no? Y si su modelo no está dentro de los que aparecen ahí, pues consulten ustedes, porque a lo mejor resulta que es que todavía no lo han incorporado a la base de datos.
Pues muchísimas gracias, don Pablo. Y nada, la verdad es que es curioso esto aquí. Pues las administraciones públicas dicen, uy, qué lío, ala, del 2006 para atrás ninguno, ¿no? Y ya está, y por la vía fácil. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y quién ha entrado en el estudio? Pues el que mejor cuenta chistes absurdos de este mundo. Aunque me ha llegado don Gabriel Serrano. Don Luis, muy buenos días. Me ha llegado que usted tampoco va mal encaminado, ¿eh? No, yo soy un monstruo de los chistes malos. 50-50. Luego igual, le voy a comentar un poco que vamos a hablar en el programa y luego igual pues soltamos alguno. Porque comentaremos, por supuesto, el tema de los incendios, lo que está provocando en España, que parece que es una guerra abierta política en vez de gestionar las soluciones para con los ciudadanos. Entonces hablaremos cómo Bruselas ha alertado a España de que gasta muy poco en incendios, está a la cola y en medio de esta bronca que, como hemos mencionado, política. Y luego también cómo el calendario del Congreso se está retorciendo un poco, ¿no? Que ahora el 11S lo quieren modificar. Pachi López dijo que, claro, es el día de la diada, pues habrá que celebrarlo, que coincide también con la declaración de Begoña Gómez por el caso de malversación. Aunque el abogado de Begoña Gómez leo una última hora que ha pedido al tribunal atrasar la declaración por problemas de agenda del abogado. Es muy importante la diada, por supuesto, para todos los españoles y es un tema que abarca en los juzgados. Hablaremos también del tema de la vivienda, cómo han subido los precios a través de un informe y de cómo hoy en día acceder a una vivienda, ya sea alquiler, o ya no lo quiero decir ni en compra, pues como es casi imposible para todos los bolsillos. Y también comentaremos cómo lo que está pasando en Venezuela. Ahora que no sé, Maduro está nervioso porque llega a Estados Unidos, Francia salía con Estados Unidos, sacan barcos pesqueros que creo que a los portaaviones estadounidenses le va a hacer mucho daño, pues comentaremos todo lo sucedido. Y también, hablando de ayudas, la DANA, que ya hace varios meses, casi vamos a cumplir un año de lo ocurrido en la Comunidad Valenciana y en diferentes puntos de España, como las ayudas no llegan y además el alcalde de Paiporta ha decidido subirse el sueldo. Pues, evidentemente, pues no llegan las ayudas, ahí va, pues el dinero para mí y me quedo con el sueldo. Y en Crónicas de Manicomio vamos a hablar de un hombre muy, muy drogado hasta las cejas de cocaína que en una intervención policial le ha arrancado a un guardia civil el dedo a mordiscos. Nada más y nada menos. Esto es real. Y luego también, no sé si esto es ficción o a cómo llegaremos, el cómo hablamos con los animales, porque hay diferentes estudios que ahora están investigando la forma de comunicarse entre los propios animales y cómo a través de la tecnología nosotros los humanos podemos comunicarnos con ellos. Esto lo está haciendo una fundación que es Jeremy Coller, un empresario británico que además es vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv y tiene una fundación y ha sacado el Coller Doolittle Challenge, que es quien descubra cómo los animales se comunican y cómo nosotros los humanos podemos comunicarnos con ellos, le va a dar una buena propina. Y estamos en ello. Sí. ¿Con cualquier animal? Con cualquier animal. Ahora han descubierto la forma de... Los más prometedores eran los delfines, ¿no? Ya han descubierto, al final es lo más fácil, pero también la sepia, de cómo se comunican la sepia, los primates. Entonces, quien consiga hacer como un informe de toda la evolución del lenguaje... Con la sepia me comunico de una forma muy fácil. Siempre me dice lo mismo, cómeme. Pues hablando de comida, un niño le dijo a su padre: papá, ¿hay gelatina? Y dice: no, hijo, hay I latina e Y. ¡Qué bueno! Entonces, es verdad que es pronto, aún no hay mucha hambre, pero bueno, pues si acaso los que desayunen más tardío. Eso está muy bien, hombre. Pues me encantan los chistes absurdos de don Gabriel Serrano. Bueno, pues muchísimas gracias, don Gabriel. Siempre. A las 12 les veremos en Dando Caña. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Esperamos que hayan disfrutado. La verdad es que la actualidad no puede estar más apasionante. Las cosas que están pasando tanto en España como en el resto del mundo, pues generan constantemente contenido informativo. De hecho, pues algunos días tenemos problemas para dejar fuera de las noticias determinadas informaciones, porque no nos cabe todo, por desgracia. La principal tarea al levantarnos cada mañana pues es seleccionar qué noticias vamos a tratar. Bueno, esperamos que les haya interesado el informativo de hoy y la tertulia de hoy, y mañana volveremos a las 7 de la mañana como un reloj para seguir informándoles de lo que quiera que este día nos depare. Hasta entonces, pues pórtense bien, cuídense mucho
Y nada, disfruten con sus seres queridos. Venga, un abrazo, hasta mañana. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Lleva Radio Libertad siempre contigo. Descarga nuestra aplicación para iOS o para Android y disfruta de todos nuestros contenidos